con Pablo, Pablo Donadío, CEO de IP Técnica, es titulado ingeniero mecánico de grado superior, con 35 años de experiencia en sistemas de protección pasiva contra incendios y fabricación de puertas resistentes al fuego, puertas correderas, seccionadoras resistentes al fuego, armarios ignífugos para productos inflamables y almacenes de contenedores modulares APQ. Para todos los desarrollos de productos siempre ha verificado las grandes diferencias de conceptos que existen entre las normativas europeas, las EN, y las normativas americanas, las NFPA. ¿Vale? Así que nada, Pablo, todo tuyo. Tienes, bueno, son y 30 y tienes hasta y 5, hasta las 11:05 más o menos, media horita para presentarnos a ver qué es lo que ocurre en un horno cuando quemamos un contenedor modular. Así que nada, todo tuyo. Vale, voy a intentar compartir la pantalla ahora, lo primero. Pues nada, comenzar un poquito, explicar nuestra experiencia en ensayos en hornos certificados. Para esto vamos a conocer de qué se trata un horno, cómo es un horno, para aquellos que no los han visto. No es cualquier sistema de fuego. El ensayo está muy acotado, muy descrito en las normativas, o sea, no es cualquier manera de encender fuego o simular un incendio. El ensayo de fuego está basado en una curva específica y se hace dentro de instalaciones de laboratorios que están certificados o notificados, como se les llama, y de esta manera todos los ensayos son iguales. Entonces, si vamos avanzando, vamos a empezar con una serie de descripciones y elementos para tener una base conceptual sobre los incendios. Entonces, viendo que el incendio puede ocurrir ya que es un accidente, y el accidente es un elemento fortuito que nadie puede predecir en qué momento va a suceder y normalmente nos toma por sorpresa. Se puede ocurrir hasta en la más moderna de las naves con las mejores instalaciones. Y este incendio, a lo largo de muchísimos años, los especialistas lo han tipificado y le han dado una forma, un estudio de temperaturas, un rango de temperaturas y tiempos que van ocurriendo, que es más o menos lo que se ve aquí. Aquí en este gráfico, voy a pasar a la siguiente diapositiva que se ve más grande, están superpuestos en verde la curva de un incendio real, según las estadísticas y los estudios de los especialistas, y en rojo se ve la curva típica con que se realizan los estudios de fuego dentro de un horno. Esta curva se la conoce como curva ISO porque nació con una normativa ISO 827, pero ahora pertenece a la UNE 1363-1. Pero vamos a hablar un poco de la curva real de fuego. La curva real de fuego normalmente empieza suave, el incendio se empieza desarrollando en un sector, en un foco, en una zona, durante un tiempo, que este es el tiempo de esos 30 minutos, son los tiempos donde deberían actuar las brigadas internas, hacer todos los protocolos de extinción, tener los sistemas de extinción automáticos. Este es el tiempo en que el incendio es controlable. A partir de allí, si esto no se controla, las temperaturas suben mucho más rápido, ya que se acercan las temperaturas de autoignición de los productos. Esto es un fenómeno que se llama autoignición, dado que aunque no esté la llama cerca del elemento, la alta temperatura hace que los elementos se autoenciendan. Esto es muy típico de ver, que pueden pasar con escritorios de madera, papeleras, techos
pintura, cortinas, todos los elementos que puede haber que normalmente son inflamables, pero aunque no estén cerca del fuego, cuando la temperatura suele alcanzar alrededor de los 200, 250 grados, por allí se autoencienden solos. Entonces, esa gran combustión de muchos más elementos que ahora participan en el incendio, que antes no participaban, produce una elevación muy rápida de la temperatura. Y normalmente un incendio normal llegaría más o menos a los 600 grados, siempre y cuando no suceda el fenómeno del flashover. El flashover es un aumento de la velocidad de propagación de incendio que toma todo lo que hay cerca de la zona y entonces ya la temperatura suele alcanzar los límites de los incendios que están en 800, 850 grados, que normalmente son los límites de las temperaturas que se alcanzan dentro de un incendio. Un incendio donde no haya mucho combustible no suele superar los 600. Donde hay más combustible, ya con un flashover llega a los 850 grados más o menos. Luego también tenemos el fenómeno del backdraft, que este es un fenómeno que hay que ubicarlo dentro de la gráfica, pero puede producirse en cualquier momento, que es el fenómeno cuando se abren zonas de aire y se permite que entre aire y el fuego no estaba del todo ventilado, y entonces el fuego recibe una gran bocanada de oxígeno y lo aviva. Entonces esto además viene acompañado con una especie de deflagración y aumenta también la temperatura, superando quizás hasta los 900 grados. Pero esto es un poco instantáneo, porque una vez que el fuego se alimenta, luego la ventilación misma empieza a bajarle la temperatura. Y estos son los puntos donde empieza a descender la temperatura, por estadística, por estudio de los especialistas, ya que a partir de aquí tenemos un problema de colapsos. Normalmente con estas temperaturas suelen colapsar techos, suelen colapsar ventanas, suelen colapsar mamparas y se empieza a ventilar mucho más el fuego, empieza a entrar mucho más aire fresco y teóricamente en estos tiempos ya están actuando las brigadas de bomberos, lo cual tienden a extinguir el fuego y a bajar la temperatura y hasta llegar, bueno, a la extinción cuando corresponda. Pero más o menos esto es lo que suele pasar en un incendio. En una curva de fuego de la ISO, vemos que las temperaturas suben muy rápidamente, hay una altísima velocidad de elevación de temperatura en los primeros 5 minutos y luego empiezan a entrar a una curva que alcanzan y superan los 1000 grados. Entonces, es una curva muy por encima de los incendios, pero que nos da la seguridad de que vamos a resistir normalmente todos los procesos naturales de un incendio. La curva normalmente está siempre por encima de las temperaturas y los tiempos que ocurren normalmente. Bueno, entonces vamos a trabajar dentro de un horno. ¿Cómo es un horno? Bueno, un horno básicamente es un compartimiento fuertemente aislado que nos permite colocar en su interior, aquí, o en una de sus caras o techo, ya verán unas tapas que se colocan, los materiales a ensayar. Por ejemplo, aquí vemos el horno vacío con la tapa. Es una estructura metálica donde se construye una pared de un material resistente al fuego, normalmente mampostería, y allí se coloca, este caso, por ejemplo, es la parte interior de una puerta doble que va a ser ensayada desde este lado. Aquí, por ejemplo, vemos otro caso, el horno, donde
se sitúan dentro 2 armarios ignífugos, luego se cerrará la tapa de esto, el horno quedará totalmente cerrado y los armarios ignífugos quedarán dentro del incendio. O sea, este es el caso donde el elemento está inmerso dentro del incendio mismo. Este es el caso, por ejemplo, para un solo armario, también se puede hacer de un solo armario, se puede aprovechar las superficies para hacer varios, manteniendo las distancias. Este es el caso del horno ya cerrado, con su estructura metálica, que es una estructura muy grande, indeformable, que está sujeta a toda la estructura y normalmente está fría, entonces esta estructura se mantiene indeformable y sujeta en este caso una pared que hace de tapa o cubierta, y este orificio que se deja a su vez con elementos de ignifugación, unas lanas para cerrarlo totalmente, es por donde pasan todos estos cables que son los termopares que están midiendo las temperaturas de aislación en el caso del elemento a ensayar. Aquí dentro, aquí en esta diapositiva vemos también otra vez un horno cerrado, pero aquí hay una puerta corredera, una puerta de estas seccionadoras de naves, es una puerta corredera entera, con su marco. Aquí se ve la fijación de la guía que está del otro lado, que se sujeta de este lado para evitar que se descuelgue, pero es el caso del ensayo de una puerta corredera. Aquí este es otro caso donde se ensayan puertas resistentes al fuego y, como pide la normativa, las puertas deben ser ensayadas de ambos lados. Las puertas tienen que tener su resistencia comprobada de ambos lados. O sea que aquí vemos de un lado donde está la barra antipánico famosa y este es el otro lado. Entonces se aprovecha en un mismo ensayo, con 2 puertas tenemos el ensayo completo. Este es un ensayo de una puerta doble con visores de cristales cortafuego. Estos son cristales muy especiales donde se ensaya con el incendio dentro, y los termopares, cada numerito de estos son termopares que controlan la temperatura de aislación de las puertas. Y este es el ensayo de una estructura completa. El horno es mucho más grande, el horno es mucho más grande y hay una estructura completa de un almacén APQ completo, una vez acabado, con toda la estructura completa y su integridad y estructural. Bueno, esta es una diapositiva un poco dura, yo la voy a tratar con el máximo de los respetos, ya que aquí es un día muy triste para la historia de la humanidad, pero nos enseñó muchas cosas. Nosotros los especialistas en incendio estudiamos mucho este tema porque fue un caso que nos hizo ver muchos problemas que existían y que no se habían tenido en cuenta en algún momento. Pero para aquellos que esto lo ven como un hecho histórico, es importante saber que la temperatura que alcanzó medida llegó a los 800 grados, tal cual lo que se dice en un flashover. Esta es la máxima temperatura, la gran temperatura que llegó en las torres fue esta. Y los tiempos en que colapsaron, lamentablemente, la Torre Sur colapsó en 56 minutos, no llegó a estar 1 hora. Y la Torre Norte en 102 minutos. En muy poco tiempo fue el colapso de estas estructuras. Son estructuras que tenían un estudio de viento, terremotos, la carga habitual de uso, contaban con los mejores sistemas de extinción de incendio. Todos estos, estaba todo calculado, pero el fuego las hizo colapsar. Entonces, la resistencia al fuego, ¿qué es? Tenemos la resistencia estructural y la resistencia de aislación. Eso es lo que comprende la total resistencia al fuego. Si vamos por el lado de la resistencia estructural, tenemos los materiales de construcción que se utilizan para la estructura y el diseño de la estructura. Son 2 pilares de sobrevivir en la resistencia estructural.
Con respecto de los materiales de construcción, evidentemente se deben utilizar materiales con punto de fusión mayor a 1000 grados, con lo cual queda descartado para un elemento que debe resistir al fuego todo tipo de elementos plásticos, evidentemente, todo tipo de elementos latones, todo tipo de aluminios. No se puede usar nada de este tipo de materiales para tener una estructura que va a resistir, que está pensada para resistir un incendio. Los materiales, evidentemente, tienen que ser o aceros inoxidables. No puede ser otra cosa, ya que todos los otros elementos, los SAMAC, estos elementos de fundición baratos que se utilizan, en cerraduras, no puede utilizarse en cerraduras ningún tipo de elemento de fundición, ya que estos se funden rápidamente a menos de 400 grados y entonces ya perdemos integridad en cualquier elemento, en bisagras y todo esto. Y luego, en el diseño de la estructura, tenemos que tener pensado una estructura que pueda resistir las deformaciones por temperatura y no colapse por efecto de su propio peso. Esto es un estudio que hay que hacerlo, que no puede ser cualquier tipo de estructura ni cualquier tipo de diseño, ya que las deformaciones, como veremos en próximas diapositivas, harían colapsar la estructura. Si vamos por el lado de la aislación, debemos trabajar con materiales aislantes y un diseño de la aislación. Los materiales aislantes deben ser materiales aislados certificados y que estén diseñados para el uso que le vamos a dar. No puede ser un material que esté certificado en otro tipo de uso y nosotros le cambiemos el uso en este tipo de diseño. Y en el diseño de la aislación debemos, como dije antes, respetar la certificación del fabricante, en el mismo tipo de uso que la pone. No puede ser, si el fabricante la certificó para un uso diferente, que nosotros la usemos de otra manera, porque esto no va a funcionar. Todo este conjunto, todos estos detalles son los que finalmente logran la resistencia a la integridad estructural y aislante, el famoso REI que se dice. Luego el REI está acompañado de un número que son los minutos que resiste, pero es la resistencia a la integridad estructural y aislante. Ahora vamos sobre los materiales. ¿Qué nos pasa con el acero, que es el material que podemos utilizar, ya que tiene un coeficiente de fundición superior a los 1000 grados, que es la temperatura que alcanza el horno? El acero a los 538 grados ya colapsa. Y entonces ya estamos en un problema. No se funde, no se derrite, pero empieza a perder lo que se llama la resiliencia, el grado de soportar la carga. Sus módulos de elasticidad y los límites elásticos empiezan a descender brutalmente. Como vemos en esta pequeña tabla, aquí los valores ya son muy bajos y ni hablar de cuando llegamos a 1000 grados, están prácticamente en cero, y cuando llegamos a los 1200 grados, y este es un dato que quiero que ahora lo recuerden, 1200 grados, el valor es cero directamente, cero. Una cosa es que sea muy bajo, que tenga muy poca capacidad de soportar la carga, y otra cosa es que sea cero. Lo mismo se ve aquí en la gráfica, donde los valores descienden brutalmente con el aumento de la temperatura. ¿Qué nos pasa con las soldaduras? Porque el acero evidentemente no lo podemos ni encolar, ni pegar con celo, ni hacer otra cosa, lo tenemos que unir. Normalmente se une con soldadura. Pues la soldadura más perfecta que se haya realizado con certificaciones y comprobaciones radiográficas
Estamos hablando de un proceso carísimo. Este es un proceso que solo se utiliza en la industria aeroespacial, en la construcción de aviones, naves o reactores nucleares. Es un proceso carísimo. Esta solo puede igualar la resistencia del acero. O sea que, evidentemente, si logramos la más perfecta de la soldadura, donde no tenemos poros, donde no tenemos impurezas y donde no tenemos imperfecciones ni diferencias de espesor, o sea, nada de esto, en esa soldadura, que es la más perfecta de todas, solo logramos una resistencia de 538 grados. No lo se puede superar. A partir de ahí, la soldadura es como, se puede decir, casi un chicle. No tiene ningún tipo de resistencia, nada. Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos parámetros para saber dónde estamos parados y que vamos a colocar un elemento en un horno que va a tener que soportar estas temperaturas. Entonces, entramos en el horno. Cuando llegamos al horno, introducimos la estructura a ensayar, bueno, y tenemos una estructura con las dimensiones que tenía cuando la diseñamos, tal cual, a temperatura de 20 grados, temperatura ambiente. Esta estructura va a soportar viento, nieve, cargas sísmicas y la carga propia de los productos o elementos que se vayan a meter dentro de ella. Esto está tal cual lo diseñamos. Y con todos los estudios sabemos que va a resistir perfectamente. ¿Qué pasa cuando empezamos a calentar el horno? En los primeros minutos, como dijimos antes en la gráfica, se produce un aumento de temperatura muy, muy fuerte. Y como es tan fuerte el aumento de temperatura, bien es sabido que lo primero que se calienta es la parte de arriba y la parte de abajo lo sigue muy lentamente. Todo el calor se va hacia arriba. Entonces, el horno mide unos promedios con unas termocuplas, va haciendo un promedio de las temperaturas, pero siempre arriba hay mucha más temperatura y debajo hay menos temperatura. Al principio se produce una gran dilatación del techo, de la estructura, de la parte superior, que esto pasa normalmente en un incendio normal, suele pasar, pero como las alturas son diferentes, bueno, las temperaturas en un incendio normal suelen ser más homogéneas. Pero como vamos a hablar lo que pasa dentro de un horno, en el horno, el techo del horno está muy cerca, los hornos están limitados en alturas, entonces dentro de un horno la parte superior se eleva muchísimo más en temperatura que la parte inferior. Por lo tanto, el techo se dilata y la parte superior de las columnas que sostienen esta estructura también se dilatan y toma esta forma. Y esto es real. Yo estas formas las he podido comprobar por las ventanas del horno. Se ve algo horroroso, como se abre, si me ven a mí, se abre así. La estructura se abre de esta manera, desde abajo hacia arriba, toma esta forma. Entonces, si esto estuviera soldado, como está aquí, esto está con un momento torsor muy, muy fuerte debido a esta dilatación y los movimientos de los metales, y además está a una temperatura que ya está en el límite del colapso. En los primeros minutos son los momentos más graves porque la deformación es la mayor que existe y hay un gran riesgo de colapso en los primeros 5 a 10 minutos. Hay un riesgo de colapso tremendo si esto no está bien diseñado. Luego, el horno va nivelando su curva y podemos decir que si tenemos una temperatura de unos 1000 grados de promedio, arriba, con toda seguridad, está medido 1200 grados. Perdona, Pablo, 5 minutillos, 4 o 5 minutos. Vale, vale, ya está. Para que lo sepas. Vale. Gracias. Arriba tenemos 1200 grados.
Y habíamos dicho que a 1200 grados la resistencia del acero es cero, totalmente cero. Entonces, como lo pongo aquí debajo, la estructura se convierte en un gran chicle, sin resistencia. Las uniones por soldadura fallan, seguramente. No hay manera de resistir esto dentro de un horno. No hay forma. Esto hay que pensar la estructura con sistemas que nos mantengan las piezas con un conformado tal que con la mínima resistencia de una pieza que no tiene resistencia, su forma le permita mantenerse erguida, y las soldaduras deben estar reemplazadas por otro tipo de elementos. O sea, puede haber soldaduras, pero tienen que estar reforzadas. No puede tener soldaduras solamente, ya que colapsan. No hay manera de resistirlo. Esto está en cualquier libro, en cualquier página de internet, lo pueden ver. No se puede hacer un elemento que va a resistir al fuego a 1200 grados soldado. No se puede hacer. Las calderas, para que tengan una idea, las calderas están en el orden de los 500, 600 grados y las soldaduras están en el límite de la resistencia. Pero las calderas no pasan de esa temperatura, nunca llegan a estas temperaturas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Existen muchos almacenes para APQ cuya estantería está soldada a la estructura principal. Esto demuestra que jamás se intentó pasar por un horno, porque si vemos las temperaturas, que más o menos sería algo así, y la estantería, yo la sueldo a la estructura principal, tengo una transmisión, tengo un puente de calor que me va a pasar por la misma estructura, y esta soldadura, la soldadura que sostiene la estantería, va a colapsar. Aunque esté a 800 grados, aunque esté a 1000, va a colapsar. ¿Por qué? Porque aquí yo normalmente tengo apoyados 2 o 3 GRG de 1000 kilos cada uno. Esto es muchísimo más que el peso del propio techo. Esto es un elemento que haría colapsar cualquier estructura. Por eso las estanterías en un almacén deben ser estanterías certificadas, como lo pide la APQ, pero no tener un puente térmico con la estructura. Bajo ningún concepto pueden tener puente térmico, porque la estantería sigue siendo de acero y debe resistir, cuando haya un incendio, debe resistir el peso de la carga. Por lo tanto, no puede tener puente térmico y debemos aprovecharnos de la aislación que trabajamos para que el elemento quede sujeto. Y luego vemos el tema del comportamiento de la aislación dentro de los hornos. Los paneles de aislación están siempre certificados sobre un solo plano. Los fabricantes los certifican o como paredes o los certifican como techos. Es las únicas certificaciones que existen de los paneles. Nadie hace certificaciones de una estructura 3D. O certifican una pared, no 2 paredes, una, o porque el horno permite hacer solo una pared, no permite hacer 2 paredes. O pueden hacerse con un techo. Hay hornos que en vez de quitar la tapa del frente, se quita la tapa del techo y se colocan los paneles sobre el techo teniendo la carga vertical. Entonces, el comportamiento de los paneles en una sola dimensión no se puede extrapolar a las 3 dimensiones, dado que los comportamientos son distintos. Entonces, es por esta razón que se debe realizar y se exige el ensayo de un conjunto completo de la estructura, ya que la estructura se dilata en 3 dimensiones y se mueve en 3 dimensiones arrastrando los paneles. Y los paneles deben quedar montados perfectamente para evitar lo que aquí pasa con el fuego que pasa entre ellos. Con esto... Un minutillo, Pablo, perdona. Ya está, es la última diapositiva. Con esto queremos estar seguros que la aislación es correcta. Al finalizar un ensayo, podemos ver que toda la estructura se ha mantenido completa, con sus paneles en su sitio,
y el conjunto completo ha resistido. Y esto es todo. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, y tenemos algún momento, Román,